hace corrección monetaria, ¿cierto? Y obviamente te da el tema, siempre, fíjense por favor, que son 6 años, ¿ya? Por el artículo 81, número 9, los intangibles se toman 6 periodos, ¿ya? Por eso no es lo mismo financieramente que tributariamente, por cuanto te da el valor y el valor de la amortización, ¿cierto? Te da los 13 millones y tanto, y ahí sale, ¿cierto?, cómo se hizo el tema tributario. El 4,2 es el capital inicial, recuerden, es el capital inicial, ya el capital inicial tributariamente. Por cuanto la amortización tributaria intangible, que está acá, ¿cierto?, en la que ustedes tienen ahí, ¿cierto? Y recuerden, por favor, tributariamente, si le preguntan sobre la amortización, de nuevo, de acuerdo al 31, número 9, ¿cuántos periodos son? 6. Como esto estaba en el año 2023, ya había un periodo, por cuanto ahora se estaba reconociendo la segunda cuota, el segundo periodo. ¿Estamos de acuerdo entonces en el asunto matemático? Yo estoy diciendo que si es que le llegan a preguntar sobre eso, ¿cómo ustedes verificaron? ¿Dónde está establecido? Y cómo, ¿cierto?, sale, ya se dieron cuenta que son 6 periodos, de los 6 periodos por cuanto se validaba del tema. Dividendo percibido no entrará mucho, pero sí tenía un problema y que muchos no lo vieron reflejado en el R3. Vamos al R3. Si voy al R3, mira, dijimos que no había mucho conflicto, ¿cierto? Lo único no es que tenía que saber pensar de esto. Eso que está ahí debería tener relación con los 3 millones o no. Esa es la pregunta. Sí. Es lo primero. Segundo, ¿estará bien que se reconozca un crédito no sujeto a restitución? ¿Alguien me podría dar el fundamento de los 3 millones si te daban algún indicio de los 3 millones? ¿De qué régimen tributario venía? ¿Con qué factor venía? ¿Damas y caballeros? ¿Ah? Lo vamos a hacer. Primero vamos a hacerlo, los 3 millones. ¿Ya? Los 3 millones. Vamos a hacerlo primero con el factor típico, ¿cierto? Veamos. Alguien que lo haga, por favor, y me diga el valor que da. ¿Alguien le llamó la atención eso? Porque yo la mayoría le dije, oiga, es extraño ese crédito. ¿Se acuerdan? Medio extraño ese crédito. De nuevo, les voy a la renta líquida. Recuerden que estamos viendo todas las aristas que me pueden hacer la pregunta el próximo lunes. O ahí está mi amigo.
Ya. Estamos llegando a un acuerdo para el día lunes. Ya, de nuevo estamos en gallo. Ustedes, al auditar, la mayoría dijo, dividendo perseguido, ya listo. Punto. Han comido cierto artículo 32 número 2, ya tributó, cierto de la empresa originaria, no puede volver a tributar, se tiene que deducir, está en el balance y punto. Pero nadie se fijó en lo de acá, porque hoy día en la entrega de los formularios, todo lo demás, y tiene un efecto gravitante en el 1948, por eso yo le estoy dando un bono extract, y dije, y conservo mi palabra, que todos les voy a poner un 5-6 en la entrega de hoy día. Si tienes un 7, lo mínimo, formulario 22 y DJ 1948, que para mí son las importantes. Lo demás, administrativo. ¿Ya? Pero, si fuera así, damas y caballeros, esto juega un rol relevante de lo que está acá. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Dónde debería estar? No te va a producir ciertas cosas, pero no puede estar no sujeto a restitución por lo que yo le hice ahí en la pizarra. ¿Me siguen, por favor? Se equivocó el contador de tipiar, pero ese tipiar tenía que ser sujeto a restitución, ¿sí? Acá en los antecedentes que sale del caso dice que el dividendo percibido, que son 3 millones, ¿ya? trae un crédito sin obligación de restitución y con derecho de devolución. ¿En el taller? Sí. Aparece en el taller, por Sí. eso... Aparece en el Pero vuelvo a reiterar, ustedes tenían que auditar, ¿no? ¿Auditaron esto? Sí. Entonces, existe O sea, por el puro factor sí tiene que ser... ¿Existe con algo del factor que tenga derecho a devolución? Que no tenga restitución por ese factor. ¿No? Por eso yo le dije, tenían que auditar. Y auditar significa que lo que te entregan al título tienes que verificar y al verificarlo lamentablemente tenías que ver con qué factor venían los 3 millones. Ahora, podría, si es que viniera con la nueva tasa del 0,1458 y tanto, de un ProPyme, pero por tema de norma, igual, te dice que debe estar en esta columna y no puede ser otra columna, por eso que era extraño, ¿sabes? Yo le dije, es extraño que esté esto acá. Entonces yo le dije, verifiquen el tema. Entonces, esto debería estar en esa columna. No te va a afectar el crédito. Lo que pasa es que la columna no debería estar en la columna sujeto a restitución. ¿Por qué? Porque ahí sí que te bombardearía el profesor que va a venir a tributar así de esto y te va a preguntar. Por eso hagan las modificaciones ahora, previo que entreguen todo y que, entre comillas, hagan su PPT. ¿Ya? Su PPT. Por cuanto hagan la modificación, a eso es lo que voy. Por eso estamos auditando y verificando. ¿Ya? Verificando. Porque esto mismo de lo que nos dijo la señorita Suster de la donación, yo honestamente no vi ese comprobante, pero si yo leo ese comprobante que leyó la señorita Suster, te cambia todo el tratamiento tributario de la donación del hogar de ancianos. Te cambia totalmente todo. ¿Se dan cuenta? Pequeños detalles hacen la gran diferencia. ¿Ya? A eso. Factura incobrable. ¿Alguien me podría explicar si verificó eso y llegó a ese valor? ¿Alguien? ¿No? Vamos a explicar aquí, por favor. Aquí, si se dan cuenta, todo tiene un artículo. Entonces, acá, para poder verificar tributariamente, esto yo tenía que irme al artículo 31, número 4, que siempre dije, y ver si el contribuyente estaba utilizando un concepto de los 365 días
o un concepto de proporcionalidad o estaba mezclando ambas cosas. Lo que hizo el contador fue mezclar ambas cosas. ¿Te lo permite la norma? Sí, te lo permite. Entonces, ¿qué es lo que hizo el concepto? El concepto dijo, todo lo que sea sobre 365 días, ¿cierto? Vas a hacer una factura incobrable, un gasto aceptado, y como gasto aceptado yo lo tengo que deducir. Y todo lo que tenga sobre 180 días, que puedo ocupar el 50%, ¿cierto? Igual con la factura que ustedes tenían, también lo tomo y por cuánto me da la incobrabilidad de ese valor. ¿Cómo quedaría eso? Por eso vuelvo a reiterar, no se deben quedar en la cantidad porque te van a preguntar cómo tú lo auditaste y cómo llegaste, si estaba bien o no. Veamos. Es lo que yo les decía. Fíjense, esto se lo dan a ustedes, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos, miren, ustedes siempre pensando, ustedes pensaron al revés. En financiera siempre pensaron en los tributarios, llegó los tributarios, empezaron a pensar en lo otro. Sucedió lo revés, es bien extraño, pero sucedió al revés. Entonces, si se dan cuenta, la única factura que yo tenía sobre, ¿se acuerdan que ustedes la querían castigar y todo lo demás? Yo le dije, sí, la pueden castigar, pero tributariamente. Y va a ser un gasto aceptado y va a ser una deducción. Por cuanto tomaron los que tenían bastantes días y las que no tenían muchos días, obviamente no se le toma en cuenta, 50% por cuánto te da los 18.800.000. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que saber ese tema, cómo llegaron a ese valor. A eso no me refiero. La cuota ya hablamos, y aquí viene lo que hablábamos en el arte de lo mismo. Esto estaba en el balance, sí, seguía tomado del año 2023, sí, pero llegó el 2024. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se revierte. ¿Ya? Se revierte. Entonces ahí tienen, ¿cierto?, el tema, y estaba en el balance por cuanto no había nada que hacer. Y el concepto es, ¿por qué? Porque el año anterior se había agregado, ¿cierto?, pero en el 2024 ahora se deducía, ¿ya?, por el periodo. Capital propio tributario, algunos encontraron alguna modificación, pero yo le digo, tienen que tener el sustento para poder variarlo y todo lo demás, gasto de mantenimiento. Ya. Vamos a las cosas que faltan. Ya dijimos que el asunto del contrato de concesión de diferido es una deducción, que no estaba. Vimos el costo, que lo otro que fue bastante conflictado, ¿cierto? También vimos que se tenía que deducir, ¿cierto?, ese 60% y cómo salía. Vimos también el tema de las donaciones, que de las donaciones lo único que se tenía que llevar era el tema, ¿cierto?, del dúo, ¿ya?, la mitad. Y nos falta el CENSE. Y el CENSE no voy a entrar en mayor detalle, pero se colocaba la diferencia del tope del 1% de las remuneraciones versus el 1.850.000 y te daba una diferencia de 6.23 y tal. ¿Estamos de acuerdo? Y eso también era una deducción. ¿Qué más falta? Además de las modificaciones. ¿Mayor valor? ¿Ah? ¿Mayor valor? Los mayores valores. Había dos mayores valores, gracias, estimados, que no estaban contemplados, que era el 1.500.000 y los 500.000. ¿Por qué? Porque financieramente en el balance, lo voy a mostrar en el balance, por favor. En el balance, acá. Aquí. Acá. Fondos mutuos, ¿cierto?, e inversiones. ¿Por cuánto? Los fondos mutuos eran 20 millones, pero al cierre tenían 500.000. ¿Por cuánto esos 500.000 estaban representados en las ganancias? ¿Por cuánto esos 500 es un apunte de deducción? Luego, en las inversiones, yo tenía 30 millones, pero tenía al cierre 31.500, tengo 1.500.000. Y eso era por fluctuación, ¿cierto?, de mercado, que también estaba en resultado y era un poco más, pero de ahí uno sacaba esos dos ajustes. Algunos los sumaron y pusieron los 2 millones y otros los colocaron separados, los 500.000 y el 1.500.000 de las fluctuaciones de las inversiones por la NIF número 9, que son esas dos. Bien, estimado. Ya, ¿qué más? Antes de liquidar la rentabilidad. Corrección monetaria.
no, estaríamos bien en corrección monetaria. No, yo creo que eso sería el tema. ¿Ya? Sí, eso sería. Ya, vamos a la razonabilidad. Esto va a sufrir fluctuación dependiendo de cada cual. Ojo, por favor, tómese bien. Y esto que está acá, por favor, sufría fluctuaciones, lo dijimos, en la renta líquida, porque si se dan cuenta con todos los cambios que hicimos ahora, iba a bajar considerablemente esos 158. En el caso del artículo 21, inciso 1, cambiaba porque se tomaba en cuenta el impuesto de primera categoría, el artículo 72 y la multa de tránsito. Esas tres cosas se sumaban y te cambiaba ese resultado y por ende te cambiaba el resultado, ¿cierto?, del beneficio que no iba ahí, ¿cierto?, si no el beneficio iría acá arriba. ¿Se dan cuenta? Era un cambio posicional. Estaba mal la línea tomada del beneficio del artículo letra E, ¿cierto? Lo había colocado acá y debió ser acá, pero estaba mal en el cuadro. Vamos al capital propio tributario. Por favor, el capital propio tributario que muestra la pauta no corresponde por el tema, pero voy a mostrar cómo se llegaba a ella, ¿ya? Porque tenemos que aprender cómo se llega a ella. Recuerden, en la primera parte no había conflicto, ¿se acuerdan que dijimos? Podría haber, y recuerden, otras partidas es el ingreso diferido por la concesión. Acá estaba la diferencia. Y por favor, ¿por qué esta pauta no lo deben tomar en cuenta? Porque ese valor versus ese valor, este valor no está bien. Yo le estoy hablando de la pauta del dúo, pero estoy diciendo que la pauta del dúo no está correcta. ¿Por qué no está correcta? Porque con la corrección monetaria no quedarían 52 millones, quedarían 51 millones y tanto. Entonces ahí había un error en la pauta del dúo. En el asunto del cliente no había problema, en el activo sí se considera. Fíjate por favor en el intangible, en lo que vimos anteriormente, en el tema del intangible, ¿cierto? A nivel tributario, vamos a mostrarlo por favor, para aquellos que no pudieron estar en eso. Ahí está. Así se llegaba. ¿Se acuerdan que por eso lo vimos, ¿cierto?, en las deducciones por esto, por la cantidad de ahí? ¿Cuál es la diferencia, damas y caballeros? ¿Está bien esa cantidad o no? Esa es mi consulta. Estoy mostrando ese valor, por algo será. ¿Estará bien? ¿Es lo mismo el valor libre que el valor del intangible? No. No es lo mismo. Por cuanto uno es el valor tributario que tiene el intangible y el otro es el valor libre que tiene, ¿cierto? Fíjense por favor, cuando yo digo valor libre, eso de allá, cuando yo digo valor, ¿cierto?, es con la corrección monetaria que ha ido fluctuando los 80 millones. Pero fíjense por favor de nuevo en el capital propio tributario, para que se den cuenta que la pauta del DUOP no quiere decir que esté buena. Ahí está. Por cuanto, damas y caballeros, fíjate en el activo también fijo, no lo toma valor neto, lo toma nivel bruto, con corrección monetaria. Entonces tengan cuidado con estos pequeños detalles, ¿cierto?, para que se vayan dando cuenta, entre comillas, si se debe considerar bruto o neto. En este caso te dice que es el valor total,
ya reajustado a través del tiempo. Pero échenle una mirada a ese tema. Reitero, para mí, que no está bien en la pauta es ese valor, ¿ya? El otro, y por eso tiene una pequeña diferencia después del capital. Lo otro se conserva lo intangible, que sea el pasivo, y te debería dar más o menos como 4,63 capital propio tributario. ¿Por qué digo fluctuar? Porque no está bien la corrección monetaria de la inversión. Y ahí, fíjense por favor, tiene un descuadre pequeño de 228. Y para mí es la corrección monetaria que está dado en la inversión. Debe estar ahí. Ya, vamos en este tema. Método del activo. Porque le van a hacer preguntas sobre el método del activo. Recuerden, esto es sumamente sencillo. Si voy al método del activo, me lo nombra en el artículo número 10. Y esto es sumamente sencillo. ¿Qué me dice ahí? Total activos menos ajustes INTO me da el capital efectivo. Entonces esto sería positivo, esto normalmente es negativo, pero pueden haber algunos valores INTO positivos y esto es una igualdad. Menos el pasivo es igual todo esto al capital propio tributario. Voy a explicarlo por favor porque lo tienen que tener claro para la interrogación que viene. Si yo voy por norma, de acuerdo a cómo se determina el capital propio tributario, uno tiene que ser, bueno, el artículo 2, número 10, me dice claramente cómo debo determinar el capital propio tributario, que es a través del método del activo, donde me dice que debo tomar el total del balance general, ¿cierto? El total de los activos fijos y hacer ajustes, valores INTO, intangibles, nominales, transitorios y de orden. Pero atención, en lo que ustedes están viendo acá, voy a dar un ejemplo porque más de alguien, algún profesor le podría decir, oiga, ¿me podría decir qué valor INTO usted tiene, cierto, lo que me está presentando? Por supuesto, profesor. En los dividendos provisorios. ¿Qué tipo de cuenta sería? Transitoria. ¿Por qué? Porque esa cuenta nace en un periodo, se hace el cierre, se hace la apertura y desaparece contra la utilidad. Por cuanto es una cuenta transitoria. Pero si yo voy a la depreciación acumulada, a la amortización del intangible y al asunto diferido, son cuentas complementarias que no están, ¿cierto?, registradas de cierta manera, por cuanto pasan a ser un ajuste de la base imponible, pero que no son una cuenta INTO. ¿Por qué? Porque no están contabilizadas directamente y estas dos cuentas sí están contabilizadas a nivel financiero, pero no a nivel tributario. ¿Por cuánto? Por eso se hacen los ajustes de las cuentas complementarias. Entonces esas cuentas complementarias, la norma te dice que no son cuentas INTO, pero sí te afectan a los INTO, ¿cierto?, que están a nivel tributario. Por eso esto es mentiroso del INTO solamente, porque en los INTO también están los ajustes tributarios de la renta líquida. Por cuanto diferencia entre la valorización financiera y tributaria también está dentro de los ajustes, por eso yo digo positivo y negativo de los valores INTO, pero que no son valores INTO, sino que son, lo voy a poner acá, ajustes tributarios. ¿Y estos ajustes tributarios dónde se dan? En la renta líquida imponible. Podría dar una variación de un positivo o negativo, por supuesto. Inversión tributaria versus inversión financiera. Tienen valores diferentes en el balance y a nivel tributario. Entonces ahí tienen un ajuste, que no es un valor INTO, pero sí es un ajuste tributario
que por la corrección monetaria me varía el valor de la inversión. Por cuanto, damas y caballeros, yo encuentro que esta es la parte más compleja de todo del capital propio tributario, porque el pasivo exigible, si se dan cuenta, es sumamente puntual. ¿Qué significa pasivo exigible? Que es una deuda que yo tengo con alguien y que tiene fecha y que tiene un respaldo y que tiene un valor fehaciente en la contabilidad. Por cuanto, si ustedes se dan cuenta, las remuneraciones por pagar es tangible, leyes sociales también, que son las imposiciones, IVA por pagar también. Tenía muy poco, si se dan cuenta, más proveedores nacionales, ¿cierto? Tenía muy poco pasivo exigible este balance. Por cuanto, estas son deudas reales, que existe un respaldo, una fecha que yo debo pagar, ¿cierto?, a un determinado ente. Por cuanto, damas y caballeros, capital propio tributario no tiene más. Y vuelvo a reiterar, y si me preguntan por la razonabilidad, ¿cierto?, que este método, recuerden que esto se introduce en el 2020, que está estipulado en el artículo 14, está también en la circular 73, donde te menciona cuál es el formato y cuál es el procedimiento patrimonialmente de representar cuánto es el valor tributario que tiene la empresa a través de lo que me afecta al patrimonio propiamente tal, que son los aumentos y disminuciones del patrimonio. ¿Qué es eso? Dicho esto, registro empresarial, recuerden que esto iría acá y que esto se suma, ¿cierto? Se suma y queda una sola cantidad. Esto queda igualito, ¿cierto? No tiene ninguno, y esto también queda igualito. La única diferencia es que estas dos cosas lo sumo, esto todo lo sumo, esto lo sumo con eso, porque tienen el mismo factor, ¿cierto? El mismo factor y el mismo factor, por cuanto no hay mayor cambio. Y recuerden acá, ¿qué gasto iría solamente? El de tránsito. Nada más, el de tránsito. No hay ningún otro gasto, solamente la multa de tránsito y nada más. No, para recuerden que dijimos que la donación, ¿no? Lo que pasa es que la donación del PUON te la toma como aceptada el 50%. Y lo otro te lo alcanza a cubrir el artículo 31, número 7, te lo cubre. Entonces no pasa a tributar dentro del concepto de acá. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Sí, porque se puede tener duda con la donación del BOA, con el otro 50%. ¿Ya? Bajo la nueva norma, en un gasto aceptado el otro 50%, la donación, y el otro 50%, entre comillas, sí tenían derecho, como gasto rechazado, a deducirse de la renta líquida por el artículo 31, número 7. Ya, me confirmó, vamos por las malas y buenas noticias, me confirmó don Misael que va a estar a partir de las 8:30. No. ¿Ya? No, yo digo para este lunes. Para este lunes. Ya, vamos a la información antes de que desaparezcan y los beneficios y problemas. Hagamos un resumen de lo que viene, ¿sí? ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Sí? La vez que hubo la charla, usted dijo que no sé qué beneficio va a caber para los Ahora, ¿es para los de lunes? no, ¿Para qué? me explico. Por favor. Ahora tiene que salir el promedio de la nota, con la nota que tú te presentas para el lunes. Entonces, si tú tenías un 2-1, un 4-2, lo reemplazás por un 7. Perfecto. Me explico. Durante todas las sesiones notas diferenciadas, ¿cierto? Por lo que ustedes han entregado. Entonces, si tú el día martes, ese martes que fuiste a la charla, reemplazáis por un 7 la nota que tú queráis. Ah, ya. Qué bueno. Entonces ya vas a saber por lo medio con qué nota te presentas.